Dios eligió a Abraham y a su descendencia, los redimió y estableció un pacto con ellos. Pero, ¿qué significaba esto en la práctica? La respuesta está en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, llamados Torá en la tradición hebrea. Moisés transmitió a su pueblo quiénes eran, de dónde venían y cuál era su papel según el Creador, su Redentor Yahvé. Y la Torá les mostraba cómo relacionarse con Él, entre ellos y con las demás naciones. Entonces, hoy vamos a tomar un poco de tiempo para profundizar esta palabra Torah antes de regresar al Éxodo. Entonces, la Torah, ¿qué es y para qué sirve? En la Biblia hebrea, Torah se refiere, como hemos dicho, a los 5 primeros libros de la Biblia llamados Pentateuco, mientras que el resto del Antiguo Testamento se conoce como los profetas. Muchos autores posteriores se refieren a la Torá como el libro de la Torá, por ejemplo en Josué 1:8 o en Nehemías 8, o la Torá de Moisés, como en Josué 8, en Segundo de Crónicas 34, y también el libro de la Torá de Moisés, como en Segundo de Reyes 23. Jesús dijo en Mateo 7:12, así que en todo hagan ustedes con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes, porque esto resume la ley y los profetas. ¿Por qué se utilizaba la palabra ley en lugar de Torah? La palabra griega, nomos, tradujo Torah como ley, siguiendo la Septuaginta, que es la primera traducción griega de las escrituras hebreas que se hizo en el siglo III antes de Cristo. Según Mateo, la expresión la ley y los profetas representa todo el Antiguo Testamento. Con el tiempo, algunos líderes distorsionaron la Torá y la convirtieron en un medio de salvación. También nosotras, desde unos filtros contemporáneos, podemos interpretarla de forma negativa. Pero la Torá nunca fue para justificar a nadie ante Dios, sino como una guía y un termómetro. Mostraba al pueblo de Israel cómo vivir con Yahvé en medio de ellos y la necesidad de su gracia. La salvación siempre ha sido por fe, antes del pacto mosaico, durante y ahora en Cristo. Quizás te preguntas cómo se consideraba justo a una persona bajo el pacto mosaico. Por fe. Abraham fue contado como justo mucho antes de la entrega de la Torá. Y solo quienes confían y confiaban en Dios y en su provisión podían ser justos. La Torá hacía consciente del pecado y de la necesidad de los sacrificios de animales para ser reconciliados delante de un Dios santo. Ahora, ¿cuáles son las similitudes entre quien vivían bajo el pacto mosaico y nosotras? También somos declaradas justo por la fe. También somos llamadas a vivir en lealtad a Dios como respuesta a su gracia. Y hay mandatos que guían la vida diaria, el mismo número en ambos pactos. ¿Cuáles son las diferencias? Ellos ofrecían sacrificios cada vez que pecaban. Nosotras confiamos en el sacrificio único de Cristo una vez para siempre, que nos justifica. Contamos con el Espíritu Santo que nos capacita para vivir en lealtad con Dios. Torah en hebreo significa instrucción o enseñanza destinada a una persona querida con el fin de moldear su carácter. Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos. El Salmo 1:2 dice, qué alegría para los que se deleitan en la Torá del Señor, meditando en ella día y noche. Moisés, los demás escritores del Antiguo Testamento y Cristo entendieron que la Torá reflejaba la santidad y el amor de Dios y que sólo así se podía cumplir la promesa de Dios a Abraham de formar una nación destinada a representarle y así ser un canal de bendición a todas las naciones. En el Nuevo Testamento,
Como ya dijimos, la Septuaginta, la primera traducción griega de las escrituras hebreas del siglo III antes de Cristo, tradujo la palabra Torah con el término griego nomos, es decir, ley. Esta traducción influyó en cómo los lectores posteriores, incluidos los primeros cristianos, entendieron el término Torah como ley. Pero Jesús afirmó en Mateo 5:17, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Cristo vivió la Torah en su totalidad, mantuvo comunión continua con su Padre, siguió su principio y amó al prójimo en el sentido más profundo de la palabra, porque dio su vida por él. Y tras su resurrección, guió a sus discípulos por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles cómo las escrituras se cumplían en él. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:21 que Dios ofrece justicia por la fe en Cristo, no por cumplir la ley, y que esto no es algo nuevo. La ley y los profetas ya anunciaban el plan de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que incluye la Torá antes de tomar un ejemplo concreto de regulaciones. Entonces, ¿qué incluye la Torá? El Decálogo, las 10 palabras, conocido como los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿no? También las instrucciones civiles y sociales llamadas el libro del pacto. Está en Éxodo 20, pero después del Decálogo, 20, versículo 22 hasta 23, versículo 19. Pero también el código de santidad que se encuentra en Levítico 17 hasta 26 y la Torá de Moisés, que abarca desde Deuteronomio 5 hasta 26 con su marco de bendición y maldición en los capítulos 27 a 30, ¿no? En total son 613, instrucciones que pueden resumirse en el Decálogo de Éxodo 20. La Torá enseñaba cómo relacionarse con Dios a través de sacrificios y códigos de pureza, cómo vivir en comunidad al seguir principios de justicia, cómo tratar a los vulnerables, como por ejemplo el extranjero, al brindar protección y provisión y a mostrar hospitalidad y compasión. Si creemos que toda la escritura es inspirada y útil, como dice 2 de Timoteo, no debemos ignorar los códigos legales. Aunque algunos parezcan extraños, tenían un propósito específico de ordenar la vida social. Y al estudiar cada regulación, debemos hacernos preguntas. 6. ¿Qué valores reflejaba esta instrucción? ¿Cuál era el resultado? ¿Qué problemas evitaba? ¿Quién se beneficiaba? ¿Cuál era el objetivo de la penalidad? ¿Solo castigar o restaurar algo? Y la última, ¿qué principio debemos aplicar hoy? Entonces vamos a tomar un ejemplo en Éxodo 22. Cuando un fuego se sale de control y destruye arbustos, montones de grano o un campo, quien inició el fuego debe restituir lo que se quemó. ¿Qué nos enseña esto hoy? Primero, ¿qué valor reflejaba esta instrucción? Cada uno debía cuidar lo que era vital para la vida de los demás, como el trigo y el cultivo diario. Segundo, ¿cuál era el resultado? La persona afectada recibía compensación por su pérdida. Tercero, ¿qué problema evitaba? Se prevenía la negligencia y la destrucción de lo que otros necesitaban para vivir. Cuarto, ¿quién se beneficiaba? Pues la víctima, quien perdía su sustento y era protegida. Quinto, ¿cuál era el objetivo de la penalidad? No solo castigar, sino proteger a la comunidad y asegurar buenas relaciones. Y la última, ¿qué principio debemos aplicar hoy? Pues debemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a nuestros vecinos o a nuestra comunidad global. Quizás hayas oído la expresión injusticia sistemática. Se refiere a cuando un sistema o una estructura permita que ocurran acciones injustas. Por eso es importante evitar cualquier cosa que contribuye a esto y afecta negativamente al otro y así vivir de manera responsable y reflejar el carácter amoroso, misericordioso y justo de Dios. En conclusión, la Torá
Es una guía, no es solamente un conjunto de reglas, nos ayuda a vivir bien en relación con Dios y con los demás. Su resumen presentado en el Decálogo enseña actitudes y acciones concretas para cada día. Amar a Dios, poner a Dios en el centro de mi vida, renunciar a todo lo que puede ocupar su lugar, honrar su nombre, dedicarle tiempo, reconocer que Él es mi proveedor y mi guía, pero también amar al prójimo, vivir con respeto, justicia y verdad hacia los demás, valorar la vida, ser fiel e íntegro con mis relaciones, actuar con generosidad y confiar plenamente en la provisión de Dios. Cristo dijo en Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir su propósito. Al profundizar en el decálogo hemos podido identificar apegos o actitudes de los cuales necesitamos arrepentirnos y pedir a Dios que nos cambie. Que este conocimiento nos inspire a vivir cada día con un corazón libre y agradecido. Y poner a Dios en el centro, extender su amor a quienes nos rodean. Que nuestra vida sea un reflejo de su guía, de su justicia y de su amor. Tras explorar el significado de la Torá, volvemos ahora al gran tema del Éxodo, y esta vez desde una perspectiva más amplia. ¿De qué trata el Éxodo? El Éxodo no es solo un relato antiguo, es una historia de una nueva creación, un evento único que resuena a lo largo de toda la escritura. Dios liberó milagrosamente a Israel de Egipto y al mismo tiempo formó una comunidad llamada a vivir en su presencia, a reflejar su carácter y su propósito para el mundo. Así la liberación no solo es rescate de un pueblo, sino que define su identidad, su misión como hijos redimidos por gracia. Y a veces se revela como un Dios fiel, santo y cercano. Y en cuanto a Israel afirma, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero ¿por qué liberarlos de la esclavitud? Para darles libertad sin límites, autonomía desenfrenada. No. Primero Dios les redimió por pura gracia, porque Israel salió de Egipto siendo un pueblo de dura cerviz. Su liberación fue un acto de pura gracia, no de mérito. Yahvé dice a través de su siervo Moisés, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé sobre alas de águila y los traje hacia mí. Pero no solo los redimió por pura gracia, sino también Dios condujo al pueblo al monte Sinaí para adorarle. El pacto prometía bendición si eran fieles. Leemos en Éxodo 19, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones. La lealtad se manifestaba en seguir las enseñanzas de la Torá. Y Dios les recordaba en Deuteronomio 30 que esas instrucciones no eran demasiado difíciles ni fuera de su alcance. Recuerdan que Dios había provisto un sistema de sacrificio para tratar con sus pecados. Entonces, Dios los redimió por pura gracia para adorarle y además para representarle ante las naciones. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Su fidelidad traería bendición a otros pueblos y gloria al nombre de Yahvé, incluyendo a los extranjeros que los acompañaron en el Éxodo. Dios los redimió por pura gracia, para adorarle, para representarle ante las naciones y por último, para ser bendecidos. El pacto mosaico incluía bendiciones y maldiciones, siempre ligadas a la lealtad del pueblo. Leemos en Deuteronomio 30, ama al Señor tu Dios y cumple sus mandatos y vivirás y te multiplicarás. En el tabernáculo, el centro de la comunidad, se podía experimentar la comunión con Dios.
Así como Moisés pasaba tiempo con él y su vida se veía transformada, cada una de nosotras hoy está invitada a caminar con Dios y así solo así podrá reflejar su carácter y su propósito. La verdadera libertad se encuentra al servir a Dios, siendo guiada por Él. Una pregunta permanece. Aunque Israel salió de Egipto, ¿podrá dejar atrás la mentalidad de esclavo y vivir como hijos? Desde su liberación, vemos que siguen siendo un pueblo terco y rebelde. Sin embargo, esta historia apunta a una esperanza mayor. Pero antes de concluir, debemos hablar un poco más de lo que no trata el Éxodo. ¿Sabías que en América Latina el Éxodo inspiró la teología de la liberación en la década de los años 60? Su principal protagonista fue Gustavo Gutiérrez de Perú, especialmente por su libro La teología de la liberación. El movimiento se caracterizaba por poner a los pobres y a los oprimidos en el centro de la reflexión teológica e interpretar la Biblia a la luz de su lucha por la justicia social. Pero la teología bíblica nos ayuda a aclarar algunos puntos importantes. Primero, el Éxodo no es un modelo político temporal, sino que es un tema que anticipa una liberación en Cristo. Segundo, la Biblia se centra en Cristo y su plan de redención, no en agendas políticas. Tercero, la raíz de toda injusticia está en el pecado, no solo en estructuras sociales corruptas. La verdadera justicia se encuentra en Cristo. El pecado es individual y universal. Incluso las víctimas necesitan la gracia salvadora de Dios. Y cuarto, la esperanza no es solo aquí y ahora, sino ahora y todavía no. Cristo ha vencido la maldad de una vez para siempre en la cruz, pero esa victoria no se ha manifestado completamente todavía. La liberación definitiva, nuestro último éxodo, está por venir. Se anticipa un éxodo más grande, aunque la liberación de Egipto mostró la misericordia de Dios de manera evidente. No fue suficiente para cambiar sus corazones. Israel cayó en quejas, como hemos visto, en idolatría, en incredulidad. En toda su historia podemos escuchar la melodía de la bendición seguida de la prueba con fracaso, luego el juicio de Dios con su misericordia, para apuntar hacia su plan de redención para todo su pueblo. ¿Sabías que el tema del Éxodo aparece más de 120 veces en la Biblia? Marca la identidad de Israel y recuerda la salvación de Dios en la liturgia, en la oración, en la predicación. Este viaje en Technicolor apunta a un éxodo más grande, a Cristo, quien habló de su propio éxodo durante la transfiguración mientras se preparaba para ir a Jerusalén. Cristo, nuestro éxodo definitivo, nos libera completamente, nos transforma y nos capacita para vivir como hijas redimidas de Dios, reflejando su gloria en cada paso de nuestra vida. Gracias a su sacrificio, toda persona que pone su confianza en Él y en su obra es liberada del pecado y de la muerte eterna y puede vivir en reconciliación y comunión con Él. El Éxodo no es solo memoria, sino promesa. Anticipa la restauración de la creación, la comunión eterna con Dios y la vida plena que Él ofrece ya ahora y para siempre. Para concluir, el Éxodo nos recuerda dos tipos de esclavitud. La externa, o la física, representada por el poder del faraón, y la interna, expresada en nuestros deseos desordenados e idólatras. Ambas pueden atraparnos si no buscamos a Dios como nuestra guía y nuestro Salvador. Aunque la rutina y las responsabilidades nos pesen, no estamos solas. Dios nos llama a descansar en Él y a caminar en relación constante con Él. Es en esta comunión donde nuestra identidad y nuestro propósito y libertad van a florecer. Hoy la invitación es clara. Hay áreas en mi vida en que todavía actúo desde el miedo, el control o la dependencia de otras cosas en lugar de confiar plenamente en Dios.
¿Qué persona, cosa, pensamiento erróneo, interno o externo necesito entregarle para vivir como hija, libre? Que nuestra libertad no sea solo ausencia de cadenas, sino plenitud de propósito y gozo en Él.